Marcos, que bueno, nos hemos dedicado, nos gusta saber qué pasa en nuestros alrededores, cuando allá por octubre del 2019 estalló lo de Chile, ¿no? Esas revueltas que cobraron víctimas, que fue realmente muy lamentable. Bueno, después de todo ello apareció lo que había costado tanto, ¿no? Que es la posibilidad de la reforma de la Constitución chilena, que la había acuñado, gestado con tanta ingeniería de trabas Pinochet, que era muy difícil de desarmar. Bueno, la constituyente se votó para la misma se constituyó, generó grandes sorpresas, la no presencia de los partidos tradicionales. Y estaba viendo que ahora, creo que mañana domingo, Marcos, empieza ya la otra instancia, la instancia de las elecciones, la primaria para las elecciones generales, ¿no? Bueno, yo me pregunto qué va a hacer el pueblo chileno ante esto. Y si me pregunto qué va a hacer el pueblo chileno ante esto, lo mejor es darle lugar al doctor Garretón, que siempre tiene un ratito para conversar con nosotros. Estoy hablando del doctor Manuel Antonio Garretón, sociólogo y político chileno. Politólogo, perdón. Mire, lo hice político, doctor. ¿Cómo está usted? Buen día. Muchas gracias. Usted no sabe cómo me habría gustado estar en la Asamblea Constituyente. Sí, ¿no? Se ha puesto muy interesante. Cuéntenos, yo decía que nos sorprendió, al menos a nosotros, allá por el 2019. ¿Pudo haber sorprendido a la política esa eclosión? A ver, pudo haber sorprendido a la política la eclosión en Colombia, en Francia de los chalecos amarillos, en Ecuador por el tema del precio de los combustibles. Sí. Puede haber sorprendido a los cubanos, sí y no. O sea, es perfectamente entendible lo que ocurrió. Hay en eso una lógica. Sin embargo, la sorpresa es la profundidad, la extensión, la irrupción, como hoy día, bueno, estos días apareció un artículo de Leonardo Padura sobre el caso cubano, en que hablaba del alarido, y entonces por eso los estallidos, se sabe que las cosas pueden no estar funcionando y que pueden estallar, pero no se sabe cuándo ni cómo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay esos dos aspectos. Lo importante, a mi juicio, hoy día, es uno, y que no siempre se logra entender bien por lo que está ocurriendo, es que esa irrupción, ese estallido, que no tenía por primera vez en la historia contemporánea de Chile, no tenía conducción política orgánica, ni conducción de alguna organización, como podría haber sido en el 2011-2012 las federaciones de estudiantes o la Confederación de Estudiantes, que no tenía esa conducción. Sin embargo, tuvo una enorme, expansión, y se expresaba en multiplicidad de demandas, pero que se podían concretar en una, que era el rechazo a un orden económico, social, bajo el concepto de fin al abuso hasta que la dignidad se haga costumbre, y por otro lado, la necesidad, la búsqueda de alguna forma de protagonismo de los distintos sectores sociales que se veían, por decirlo así, coartados por una política democrática, pero elitaria, la cual se había ido produciendo un distanciamiento de aquello central de la sociedad chilena en la historia de Chile del siglo pasado y de
comienzos del siglo, que era la relación entre partido político y movimiento social, o sea, partidos políticos y actores sociales. Eso se había roto y por lo tanto el sistema había perdido legitimidad. A eso se agrega la presencia de un gobierno de derecha, que todo lo bueno que se había logrado en esos 40 años, intenta en esos 30 años, incluso, sobre todo en el caso del gobierno de Chile, intenta echarlo para atrás con promesas de crecimiento económico y puramente, digamos, de satisfacción de necesidades individuales y no de respuesta a una sociedad, a un pueblo. Eso es lo que expresa el estallido. Y entonces lo interesante es que la resolución del problema, y creo, si no me equivoco, que hablamos de esto hace algún tiempo, la resolución de este problema vino de la clase política. Entonces, estas dos lógicas, la lógica del estallido, que demanda no solo soluciones concretas, inmediatas, sino un nuevo ordenamiento social e institucional que está expresado, el actual, en la Constitución de Pinochet, que demanda eso. Y por otro lado, la lógica político-institucional, que esta vez lo que hizo fue responder directamente a las calles y con un proceso institucional constituyente que busque resolver los dos grandes problemas. Uno, nuevos principios de ordenamiento económico, social y político, y por otro lado, nueva relación, ya distinta a la política tradicional, entre actores sociales, movimiento social, la gente y las instituciones. Entonces, en ese sentido se trata de un proceso refundacional en el cual se van a enfrentar, en la medida que no se puede entender este proceso constituyente sin el estallido, pero que el estallido no es en el proceso constituyente, van a estar las dos lógicas, la lógica mucho más del estallido que se expresa, por ejemplo, en la lista del pueblo, que es, bueno, somos de alguna manera un poder que se autoconvoca en el marco de una institucionalidad que no nos gusta y que somos soberanos. Ahora, no es que todos piensen eso exactamente igual, pero hay esa lógica presente. Y está la otra, que es, mire, esto, que también está presente y que es minoritaria, esto fue una mala cosa, tenemos que arreglarnos como podamos y vamos a de alguna manera encerrarnos, enclaustrarnos, tratando de impedir que haga transformaciones profundas, porque el orden antiguo nos gustaba, el orden actual nos gustaba. Pero, y la tercera lógica es la combinar ambas cosas, entender que no se puede, digamos, entender lo que está pasando ni hacer nada si no se responde a las demandas profundas del estallido, pero al mismo tiempo ello tiene que ser en un proceso institucional en que reconoce el derecho de las minorías, en que se acepta la participación de la minoría, en que se dialoga a partir de una cierta base común, que fueron los principios que se expresaron en los triunfos electorales del plebiscito y en los triunfos electorales de los sectores de la calle y de los partidos que apoyaron a la calle en las elecciones. La pregunta, cuando veía, ¿no?, cómo quedó constituida justamente conformada la constituyente y el ramillete de distintas solicitudes y expresiones de derechos, yo me preguntaba después, si se aprueba así, de esta forma, ¿cómo se gobierna para cumplir con esa constitución? Bueno, el principio es precisamente lo que yo le decía, a ver, que hay que entender que un proceso constituyente tiene un momento de lanzamiento, por decirlo así, o sea, un momento en que se provoca un proceso constituyente, que fue lo del estallido, tiene todo un proceso de elaborar el mecanismo que es lo que ha ocurrido hasta ahora, y después tiene un proceso de instalación
pero esa instalación que signifique generar una nueva constitución, lo que ocurra, lo que se decida ahí, no se va a poder aplicar de la noche a la mañana. Claro. Yo siempre uso una metáfora, un símil histórico para el caso chileno. En el 1920 hubo un estallido, si quiere, la presencia de masas contra el Estado, el sistema oligárquico, a través del gobierno Arturo Alessandri en los 20, lo mismo que pasaba de alguna manera en Argentina y en otras partes. Bueno, y entonces eso generó todo ese triunfo Alessandri. Después vinieron una serie de inestabilidades. La constitución hecho, digamos, por un grupo, la constitución del 25, que no se logra aplicar hasta el 32, pero sobre todo no se logra implementar hasta el 38 con el Frente Popular. Entonces lo que uno dice, bueno, una cosa que hubo una constitución ahí, y sin embargo demoró 13 años en enraizarse. Yo supongo y espero, con todos los cambios tecnológicos, con toda la rapidez de la vida actual, que esto va a ser mucho más rápido, pero va a requerir un tiempo posterior a los 12 meses de esta constitución, de esta asamblea, o de se llama convención constitucional. Estos 12 meses van a ser primero de aprendizaje. Esto no había habido nunca. No se tenía la cosa que no se tenía ninguna idea de, bueno, ¿cómo vamos a discutir? ¿Qué días vamos a sesionar? Hay que pensar que hay gente que representa pueblos originarios. Bueno, la presidenta de la Constituyente. Claro, pero lo que le quiero decir, sí. hay que pensar que tienen que gastar 2 días en venir. Claro. Entonces, bueno, hay todo un problema, cómo se van a organizar las comisiones. Entonces, está la página en blanco del modo como se funciona. Entonces, estas 2 primeras semanas han consistido básicamente en mirarse las caras, conocerse. Claro. Y por supuesto, se han enfrentado las 2 lógicas que yo señalaba. Por un lado, la lógica que cambiemos todo, por el otro no. realizar todo, y sobre todo convertirlo de alguna manera en un órgano de decisión sobre situaciones actuales. Ahora, eso digo originando, pero nadie va a poder evitar que la Convención Constitucional sea un actor político. De hecho, frente a cada problema que está ocurriendo, se están pidiendo declaraciones. Esa es una lógica que puede ir en contra de la idea de estar reflexionando y ya elaborando las normas de una nueva Constitución. Pero es imposible, frente a la falta de legitimidad de las instituciones políticas, es imposible que en la Convención no se expresen. No se exprese como actor político y no se vaya recomponiendo el esquema político. Ahora, yo creo que la instalación tuvo ese proceso tuvo una enorme inteligencia en la elección de la mesa directiva, con la presidenta de la Asamblea, que precisamente es el representante del pueblo mapuche. Además, es una persona que viene muy preparada. Claro, es de los 2 mundos en ese sentido. Pero ella entiende que ese es un símbolo muy importante. Ahora, hay que entender que cuando se habla de los pueblos originarios, una cosa, y hay 12, no se le puede confundir con el tratamiento de minorías. La nación mapuche no se siente una minoría, se siente una nación con los mismos derechos de toda nación que habita el territorio. Y entonces, y esa es una lógica que va a haber que ir entendiendo. Ahora, por otro lado, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con derechos fundamentales de ese pueblo originario, usted tiene que entender que es un pueblo distinto, que es una nación distinta, que habita en un largo territorio, que gran parte de él le fue arrebatado, y que entonces va a haber, hay una especie ahí como de federación, si usted quiere. Y por otro lado, hay que también, en
muchas de las votaciones de los temas que se van a tratar son, digamos, en la vida del cual son minorías, pero son minorías con derechos especiales, con derechos como... O sea, realmente... Hay derechos sectoriales, derechos que tienen que ver con su propia, digamos, a la autodeterminación, con su propia identidad, y que va a significar, quizás en la Constitución no van a quedar, no pueden quedar todas las leyes que sancionan esto. Pero lo que va a ocurrir, y por eso le respeto su pregunta, es muy importante tener en cuenta que hay elecciones presidenciales. Y que hay elecciones de Congreso. Y eso significa que la tarea del próximo Congreso y la tarea del próximo o próxima presidenta va a tener que ser la digamos, ayudar al término de la Asamblea de la Convención Constitucional, pero al mismo tiempo a empezar desde ya las transformaciones normativas institucionales que la Constitución va a hacer. Realmente es apasionante el proceso que se está dando en Chile. Yo no sé si usted si bien he visto que estaba escribiendo junto con otros colegas, describiendo una situación, pero en la magnitud que ha tomado, la verdad que es imprescindible o resulta imprescindible seguirlo muy de cerca. A propósito de las elecciones, ¿qué se perfila como especialmente para presidente de Chile ahora en noviembre? ¿No? Mañana están las primarias. Bueno, sí, mañana están las primarias. Hay dos primarias y es muy importante para entender, digamos, un poco lo que está ocurriendo en lo que estábamos hablando de este otro proceso que va a ir paralelo, que no hay primarias de la centroizquierda. O sea, los partidos que gobernaron Chile desde la centroizquierda durante 30 años, con dos excepciones del gobierno de derecha, no estarán presentes en la primaria, lo que no significa que no vayan a tener candidatos. Puede tener candidato o candidata probablemente, pero no van en la primaria, y la primaria significa muchas cosas. Es desde ya un cierto despertar, es franjas de televisión, es presencia, digamos, mediática, entonces van a partir con una desventaja enorme. Eso. Pero es muy importante tener en cuenta que lo que representaron básicamente las grandes cosas que se hicieron durante estos últimos 30 años, hay que reconocerlo, sin embargo, no están presentes en la primaria. Ahora, por otro lado está la derecha, que lleva 4 candidatos, lo que es bastante insólito y muestra un poco su problemática actual. De hecho, la votación de la derecha para las convencionales, que era la primera elección que se hacía en esta materia, fue, digamos, sacaron un 22% contra el 44% que sacan normalmente a partir de ahí en las elecciones presidenciales u otras, en los últimos años. Y por otro lado hay una izquierda que está constituida por el Partido Comunista y por el Frente Amplio, que son las fuerzas políticas expresivas fundamentalmente, ambos de lo que es el estallido, pero también en la parte política, pero el Frente Amplio es expresivo de lo que fueron las movilizaciones 2011-2012, ahí hay una nueva generación y que van en la misma primaria, y donde se enfrentan el alcalde de Recoleta, que ha tenido mucho de una... Recoleta en Chile no es la Recoleta de Buenos Aires. Es
Sí, 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 sí. Como comuna. Bueno, entonces en ese sector, el partido, el alcalde expresa a un partido comunista que por primera vez tiene una posibilidad de llegar a la presidencia de la República bastante viable. Y por otro lado está el Frente Amplio, cuyo candidato es Gabriel Boric, y que el resultado es relativamente incierto. Comenzó el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadwe, con mucha fuerza y muy ampliamente, en encuestas que no son todas creíbles actualmente, no predicen nada las encuestas actuales, pero en fin, pero si uno se atiene a eso, inicialmente era mucho más grande la distancia, y mi impresión que sobre todo a través de lo que ha sido la campaña y la franja televisiva, el candidato Boric ha avanzado muchísimo, y yo creo que esto va a depender. Estamos en un weekend largo también, en un fin de semana largo, lo que es un problema. Va a depender, el voto voluntario son primarias, va a depender de la cantidad de gente que vote cuál sea el candidato. Es mi impresión que a mayor cantidad que voto va a ganar Boric. Si la participación es muy baja, lo más probable es que gane Jadwe, porque el Partido Comunista tiene una cierta estabilidad y cohesión, digamos, y presencia en territorios que es relativamente estable. O sea, pero si votara toda la potencialidad del Partido Comunista y toda la potencialidad de Boric, ganaría, a mi juicio, el candidato al Frente Amplio. Bueno, estaremos expectantes de todo, insisto, es un proceso realmente apasionante, ¿no?, el que se produce justamente en su país. Usted estaba escribiendo un libro, ¿verdad?, cuando lo tomó las revueltas y las pandemias. ¿Ya lo terminó? Sí, ya salió ya. Se llama Política y Movimientos Sociales. Tuvimos ya un lanzamiento. No es un libro solo mío, es un libro que yo coordino sobre era sobre el estallido social. En esto era sobre política y movimientos sociales antes del estallido. En esto vino el estallido y vino la pandemia. Entonces lo que hicimos fue hacer que los autores hicieran postscriptum, y yo escribí la introducción, digamos, ya con el estallido, pero sin que todavía se realizara las elecciones de constituyentes, porque se fueron postergando. Y como síntesis, ¿qué rol le adjudica a los movimientos sociales esta etapa que está viviendo Chile? Bueno, yo tengo la impresión que son, digamos, hay que hacer la distinción analítica, parezca digamos, demasiado fina o demasiado sofisticada, pero por un lado es el movimiento social general que está configurado por múltiples dimensiones, distintos actores, distintos movimientos, distintas identidades, etcétera. El movimiento es un movimiento hacia un nuevo orden económico social y hacia nuevas formas de relación con la política. Y entonces, todo va a depender de las dinámicas propias que tienen las distintas identidades, los distintos grupos, los distintos tipos de movilizaciones, y la dinámica que vaya teniendo el espectro político partidario, digamos. O sea, en la medida en que los partidos se vayan o transformando o simplemente desapareciendo y sustituyéndose por otros. Pero de todas maneras, lo que va a salir de esto es un tipo de forma de organización social que no sabemos exactamente cómo, que va a tener a la vez una dimensión política, pero que los partidos ya no van a ser exactamente lo mismo que fueron antes como conjunto, digo, aunque sobrevivan algunos. Es decir, la acción de la sociedad
ya no se va a expresar. Las identidades, las digamos, aspiraciones, los proyectos ya no van a pasar solo por los partidos políticos. El gran problema es que si no hay una instancia política en la cual se haga el debate de lo general, esto puede quedar sumido a la presencia de múltiples estallidos, identidades, donde los movimientos quizás más permanentes, más con un proyecto que va más allá de la propia identidad, son el medioambiental y el feminista. Pero incluso ellos requieren el diálogo y la inserción dentro de los espacios políticos que ven no cada identidad, sino que ven el manejo de la sociedad en su conjunto, lo que se llama el bien común. Doctor, eso va a obligar a un Estado, eso va a obligar a una transformación muy profunda del Estado. Así es, así es. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Bueno, gracias a usted. Bueno, un placer como siempre, el doctor Manuel Antonio Garretón, que nos dio una clase magistral de la situación que comenzó tal vez bastante antes de aquel estallido de octubre del 19.